Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:30 en la mañana. Gracias, querida audiencia. Gracias por conectarse junto a nosotros. A levantarse, por favor, a levantarse, a levantarse. Me imagino que la cama no le deja salir, que las cobijas no le dejan salir, porque está haciendo un frío bárbaro en la capital. Veamos nuestro termómetro, ¿qué nos dice? Sin embargo, el termómetro no da cuenta de 5 o 6 grados centígrados de temperatura. Habla de 11, pero la sensación térmica es de una temperatura mucho más baja en el distrito metropolitano de Quito. Y como les decía al inicio del espacio, en algunas zonas de la capital está cayendo una ligera garúa. No llueve torrencialmente, pero está cayendo una ligera garúa justamente en varias zonas del distrito metropolitano. Así que, como siempre, la recomendación, como siempre, decirles que se abriguen, que se cuiden, que conduzcan con precaución en el momento que salgan a la calle, que salgan con tiempo, tomen los recaudos del caso para que no estén ahí apurados y en medio del tráfico, ¿no? Que de por sí ya es intenso en la capital de los ecuatorianos. Y una cosa más. Si sienten que les ha dado síntomas de gripe, asuman que puede ser COVID, ¿eh? Cuidado. Asuman que puede ser COVID y tomen los recaudos del caso, el aislamiento, la prueba PCR, seguir las recomendaciones médicas, no se automediquen. Les digo por experiencias que conozco de personas que asumieron que era una simple gripe y pretendieron tratarla como simple gripe y no era una simple gripe. Evidentemente hay que tomar los recaudos del caso, ¿no? Así que, por si acaso. Nos saludan desde Carchi. ¿Cómo le va, don Jorge? Gracias, qué gusto. Don Víctor Angulo, que también está conectado con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto. A ver. ¿Cómo le va, don John? No sabía que estábamos por acá. Desde el 20 de septiembre estamos por acá, ¿eh? Así que espero contar con su generosa sintonía en este espacio de noticias. Correcto. Don Robert, revisemos un tema que me está alertando una de nuestras oyentes, Jacqueline Ortega. Dice que no le llega el link del noticiero. Habría que revisar eso. Le pido al equipo chequear justamente este tema porque la gente se conecta en muchas ocasiones cuando le llega el enlace de Facebook a su cuenta, así que Jacqueline nos dice, ya no me envían el link del noticiero, toda la semana les busco en Facebook, es decir, hay que tomar en cuenta aquello, ya lo va a revisar Roberto, que es nuestro duro del Control Master que permite, que posibilita que el espacio de noticias salga al aire. Ya lo van a chequear. Igualmente, tanto a Jacqueline cuanto a nuestros internautas, nuestros oyentes, recomendarles que cuando ingresen a la fanpage activen las notificaciones de los espacios que generamos, pues transmitimos no solamente este espacio de noticias, sino también otros productos comunicacionales. ¿Cómo le va a Ingeniera Ambiental Carolina Zurita, que está conectada, cerrando esta semana laboral? Muy bien. Les saludo a todos, les envío un abrazo desde La Troncal, reportan sintonía. ¿Cómo le va don José? Don Eduardo desde Guayaquil, Miriam desde Riobamba, Darío Rengifo desde Bahía de Caracas, mi pana querido Darío Robinson Rivera desde Esmeraldas, desde la provincia verde. Le envío un abrazo a Darío, que es un joven comunicador social, buen amigo. Luis Morejón desde Valle Hermoso, también en la querida provincia Sáchila. Sí, nos dice el equipo, acá el equipo técnico, que active las notificaciones, o sea, probablemente es un tema de la configuración de su Facebook. Active las notificaciones, estimada Jacqueline, para que le puedan llegar justamente esas notificaciones el momento que estamos al aire. Igualmente para todos. Don Carlos Cueva desde Guayaquil, Nelson Medina desde Ambato. El buen amigo Manuel Rivas dice, a mí sí me llega la notificación, por si acaso. Patricia Portero desde mi tierra, desde Ambato. Vladimir Mendoza, que también nos saluda. Estoy en sección saludos antes de entrar en materia. Desde Inglaterra, Raúl Intriago. Don Freddy Chuquitarco desde La Tacunga. El link está bien, nos dicen. Manabí presente, dice don Renato García. Ernesto Sosa desde Esmeraldas. Desde Azogues, Óscar Ortiz. Desde Milán, Italia, mi Rivera dice, a mí también no me llega el link. Igualmente la recomendación, active las notificaciones. Pedro Caicedo desde Esmeraldas, desde el sur de Quito. Patricio Peralvo. No me cambie el nombre, por favor, don Patricio, le ruego. Y a mi querido pan y colega Julio Sari le envío un abrazo también. Todos estos que he nombrado, todas las personas que he nombrado están conectadas en el Facebook. E igualmente en el YouTube, donde como siempre ya tenemos
El YouTube le está ganando hoy al Facebook, ¿ah? En el YouTube tenemos más visualizaciones. Miguel Cabrera desde mi tierra. ¿Cómo le va, Irene? Qué gusto. Desde el sur de Quito, Irene Cajas Mejía está conectada como siempre, como cada mañana con este espacio de noticias. Fausto Valdivieso desde la ciudad de las Siete Colinas, desde Guaranda. Muchas gracias. Desde Valencia, España. Ya es mediodía en Valencia, en España. Don Luis Raúl Maigua. Don Edison Quilumba también. Carito Quimis desde Manabí, la querida Manabí que se conecta con nosotros. Desde el norte de Guayaquil, Juan Carlos Santillán. Están activísimos, ¿ah? Quieren que les salude. Rodrigo Molina, desde la Tacunga. Don Byron Moya, desde la Tierra Sáchila. El polémico don Byron Moya, pero fiel oyente de este espacio. Le envío también un abrazo a la Cris Cabezas, que ayer estuvo de cumpleaños. Colega periodista, comunicadora, ayer estuvo de onomástico, entiendo que fue objeto de todo tipo de festejos, de agasajos y de felicitaciones en su hogar junto a su esposo, uno de los líderes del ñoñichat de la televisión legislativa, el señor Ricardo Javier Bravo Flores. Así que le enviamos un abrazo a la Cris, ¿ah? Saludos cordiales, saludos cordiales. Hace frío en Quito, dice Cris, ¿eh? Hace frío en el sur de Quito. Gaby Herrera, qué gusto, ¿cómo le va, Gaby? ¿Cómo le va? Gaby Herrera, que también está conectada con nosotros. Desde el sur de Guayaquil, la ingeniera Mónica Barrera está conectada con esta sintonía y dice, acá no llueve. Qué bueno, porque llueve en Guayaquil y es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Bueno, entremos en materia, dejemos la sección saludos, gracias. Me he tomado estos 5 minutitos para saludarles lo más que he podido. A mi pana, el periodista Javier Rosero. Le envío un abrazo a Roserito. ¿Cómo le va, Roserito? Compañero de aulas de la Universidad Nacional de Loja. Yo me eduqué y los 4 años, los 8 semestres en la UNL, y ahí obtuve el título de licenciado en Comunicación Social. Y mi compañero fue el Javier Rosero, que ahora es reportero de TVC. Caro nos dice que amaneció helado Ambato. Desde Amaguaña también nos saludan desde la cuenta CESAT EPS. Bueno, entramos en materia. Dios les pague, gracias. Ahí traté de saludar lo más que he podido a nuestra querida audiencia que como cada mañana se conecta con nosotros a través de la transmisión digital. No se olviden también que ustedes pueden interactuar con nosotros a través del chat de WhatsApp 0999-120.000, que es el chat de WhatsApp. Nos habían enviado un mensaje. Par de mensajes, nos dice en el chat de WhatsApp que Tulcán amaneció nublado y con amenaza de lluvia. Comité Cívico y algunos grupos sociales piden, entre otras cosas, la salida del gobernador. Nítida sintonía, muchas gracias a quien escribió desde la capital mundial del ciclismo, la tierra de Richard Carapaz, allá en Tulcán, donde tenemos audiencia a través de 106.1 FM Estéreo. Igualmente nos envían un mensaje desde Guayaquil. En Guayas tenemos audiencia a través de 103.7 FM Estéreo. Nos dicen, ¿cuándo se hace un comentario sobre el elefante blanco llamado Aerovía de Guayaquil que no da el servicio para el que fue construido? Voy a procurar, me comprometo a hacerlo en los próximos días, a tener alguna entrevista con alguna autoridad de la ciudad de Guayaquil o con gente del puerto principal para conocer un poquito de detalles sobre lo que está pasando con la aerovía que fue construida o que fue presentada como un proyecto de transporte y de turismo, pero aparentemente no cumple el objetivo del transporte, es decir, enlazar Durán con Guayaquil por la utilización de la aerovía. Vamos a tomar en cuenta y a tomar nota justamente de este mensaje que hemos recibido. Le envío un abrazo a Susi Naranjo, colega periodista, también comunicadora, que está enlazada con nosotros. Bueno, entremos en materia. Les propongo seguir en la misma tónica del día de ayer, porque claro, ayer en este espacio tuvimos la posibilidad de dialogar con Sofía Almeida y hoy tendremos la posibilidad de dialogar con Hernán Ulloa Ordóñez. Ambos se declaran presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ambos. Yo no tenía claro cuando generamos la entrevista ayer en la mañana y nuestro comentario ayer en la mañana que desde las 2 de la mañana se había generado un video que fue distribuido a nivel digital. Resulta que en la madrugada habían ingresado a la sede del Consejo de Participación Ciudadana Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos. No sé cómo, o sea, creo que nos pasa a todos los periodistas. No sabemos si decirle presidenta o consejera Sofía Almeida.
No sabemos si decirle vicepresidente o consejero a David Rosero, así que les voy a llamar consejeros. Los consejeros Almeida, Rosero y Dávalos ingresaron, entiendo yo, o estuvieron en la madrugada en el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ayer, justamente al final, le había hecho yo la pregunta a Sofía Almeida en el marco de la entrevista, dónde se encontraba, y me dijo en el despacho de la presidencia del Consejo. Ingresaron en la madrugada y se atrincheraron. Yo no sé si permanecen ahí, no tengo conocimiento. Si es que alguien tiene ese dato, le agradecería que me comparta si es que ellos permanecen justamente atrincherados en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por otra parte tenemos al doctor Hernán Ulloa, que se proclama presidente, y a la abogada María Fernanda Rivadeneira, que se proclama vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo que está pasando en el Consejo, en consonancia con lo que ayer justamente había expresado en este espacio, es una reproducción de prácticas que han ocurrido en el Ecuador en el pasado. Prácticas a través de las cuales, justamente cuando se dan este tipo de situaciones tan complejas, con o sin la ley en la mano, hay gente que ingresa en la madrugada o que se atrinchera o que van a las cortes o que presentan recursos jurídicos, que una jueza o un juez falla a favor de la una parte, que al mismo tiempo otra jueza u otro juez falla a favor de la otra parte. Porque ayer tanto Almeida cuanto Ulloa presentaron exactamente respuestas similares que habían obtenido por parte de la Administración de Justicia. ¿Quién preside hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Esto de ingresar en la madrugada, cuando ocurrió lo de ayer, y lo comenté ayer en mi espacio digital de la tarde, automáticamente hizo que me retrotraiga a al menos 2 eventos en el pasado. El 1 de agosto de 1990, perdón, el 1 de agosto del año 2000, el Congreso Nacional debía designar o debía elegir, término es elegir, a su nuevo presidente. En el año 98, con el nuevo diseño constitucional de Sangolquí, se había establecido que el presidente del Congreso Nacional, durante los 2 primeros años, deberá ser un legislador de una de las bancadas con mayor número de votos, o con mayor representación, con mayor número de diputados en el Congreso. El primer vicepresidente de la segunda bancada más representada y la segunda vicepresidencia algún segmento de las minorías en los 2 primeros años. Para los 2 siguientes años, la presidencia, se invertía justamente esa lógica. En el caso de presidencia y vicepresidencia, la presidencia debía ser ocupada por un diputado de la segunda bancada más representada, la primera vicepresidencia por un diputado de la primera bancada más representada, y la segunda vicepresidencia se manejaba en el tema de las minorías. Le correspondía al Partido Social Cristiano la presidencia del Congreso Nacional en el año 2000, luego de que en el año 98 fue a la Democracia Popular que captó la presidencia, y el presidente fue el ingeniero Juan José Pons Arízaga. El primer vicepresidente fue un social cristiano, el profesor Carlos Falqués Batallas. Llega el año 2000 y le correspondía a los socialcristianos asumir la presidencia del Congreso Nacional. Párenle en bola, les pido por favor, pónganle ojo a esta anécdota que les estoy señalando. Porque estoy hablando desde lo que yo mismo pude cubrir en aquel tiempo. Le correspondía al Partido Social Cristiano la presidencia. Los socialcristianos promueven la candidatura del economista Javier Neira Menéndez para ser presidente del Congreso Nacional. Javier Neira, que era muy cercano al ingeniero Febres Cordero. Y se forma una mayoría política en la Asamblea para no elegir a Javier Neira, sino para promover la elección de Susana González, no de la actual prefecta de la provincia de Guayas, sino de un homónimo. Susana González en ese tiempo era diputada del Partido Social Cristiano por la provincia de Azuay. De pronto, en ese tiempo no había votación electrónica en el Congreso, ¿ya? La votación de los diputados para estos menesteres no era alzando la mano, sino que era votación nominativa, es decir, cada uno expresaba su voto a viva voz sin razonarlo. Esa era la votación nominativa.
Entonces se implementa la votación nominativa y había dos vueltas. La primera vuelta de la votación y el segundo llamado para la votación. Así era la lógica en el Congreso Nacional. Cuando se da el primer llamado, proponen la candidatura de Neira y viene el segundo llamado y alguien dice voto por la diputada Susana González. No recuerdo quién fue ese alguien. Y empiezan los diputados de los otros sectores políticos a votar. Y gana Susana González la presidencia del Congreso Nacional. Al margen de su partido, del Partido Social Cristiano, porque ella era diputada del Partido Social Cristiano. Y obviamente se arma el caos. Y los socialcristianos se toman la sala del Pleno del Congreso Nacional, la sala plenaria del Congreso Nacional. Y con su militancia, con los servidores legislativos del bloque socialcristiano, se atrincheran en el hemiciclo legislativo durante 3 semanas. Más o menos 3 semanas, hasta que se resuelve el caso porque fue presentado ante el Tribunal Constitucional de la época, lo que hoy es la Corte Constitucional. Permanecieron atrincherados. La sala plenaria estaba cerrada y no dejaban que ingrese nadie. Y el Congreso durante 3 semanas no trabajó, porque se tomaron el Pleno del Congreso Nacional. Y ahí permanecieron la mañana, tarde, noche y madrugada, hasta que se generó la resolución del Tribunal Constitucional que echó abajo la elección de Susana González y que dispuso que se vuelva a generar la votación. Se vuelva a generar la votación para elegir presidente del Congreso Nacional. ¿Y saben qué pasó en la siguiente votación? Pasó lo mismo. Los socialcristianos dejaron de lado la candidatura de Javier Neira, propusieron la candidatura del ingeniero Simón Bustamante Vera, diputado manabita, que había sido integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, y claro, le tocaba el turno de votar al entonces diputado Hugo Quevedo Montero, diputado de la provincia del Oro por el Partido Social Cristiano. Y el momento que le llaman a votar, el diputado Quevedo levanta la mano y dice, voto por la candidatura del diputado Hugo Quevedo Montero. Él mismo se autoproclamó candidato en ese momento cuando el candidato era Simón Bustamante. Y termina ganando la votación y Hugo Quevedo Montero es elegido presidente del Congreso Nacional. Ahí sí ya los socialcristianos ya no hicieron nada. Ya no hicieron nada. Bajaron los brazos y dejaron que Hugo Montero se convierta durante varios meses, porque después de unos pocos meses renunció. No le fue bien en la presidencia del Congreso Nacional, renunció y asumió la presidencia el primer vicepresidente, que era, si mal no recuerdo, el doctor José Cordero Acosta, diputado de la Democracia Popular por la provincia de Azuay, ya fallecido. Ya. Pues se tomaron el pleno, ya, se tomaron el pleno. O sea, traigo esta anécdota porque se tomaron el pleno. ¿Ah? En la noche, en la madrugada, se tomaron el pleno y no dejaron que entre nadie. Anécdota que la cuento porque la viví. Estuve ahí, no me lo contaron. Y les cuento otra que no me contaron, pues. Ya que hablamos de esto, que ingresan en la madrugada y que no dejan que sesionen, etcétera, en esta paralización institucional que no es la primera vez que ocurre. Vamos a marzo del año 2007, cuando el Tribunal Supremo Electoral destituye a 57 diputados. Ya el Tribunal Supremo Electoral había convocado a la consulta popular para la instalación de la Asamblea Constituyente de plenos poderes. Ya había convocado. Entonces, de acuerdo a la normativa, se supone que cuando ya se convoca, el Tribunal Supremo Electoral pasa a ser la máxima autoridad nacional y nadie puede interferir en las decisiones de la función electoral. En el Congreso Nacional se pretendió llevar adelante un juicio político contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, encabezados por el doctor Jorge Acosta Cisneros, que paradójicamente había sido el delegado de la Sociedad Patriótica al Tribunal Supremo Electoral, pero que, al margen de la postura de esa organización política, decide dar paso justamente a la convocatoria a consulta popular para la instalación de la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes, que luego el 30 de noviembre del año 2007 se instala en Montecristi. Y en el Congreso empieza esta cruzada para desacatar la convocatoria de la consulta popular y llamar a juicio político a los vocales del TSE. Los vocales del TSE destituyeron a 57 diputados y se arma el caos. Porque claro, así como lo relataba ayer, así como pasó anteayer
en el Consejo de Participación Ciudadana que mandaron un piquete de policías a resguardar el edificio. En el 2007 el gobierno hizo exactamente lo mismo. Mandó un piquete de policías a que resguarden el edificio del Banco Central del Ecuador. A que lo resguarden. Para impedir el ingreso de los 57 destituidos. ¡Memoria! Memoria, querida audiencia, memoria. Porque hay gente que se escandaliza de haber visto a los policías anteayer en el edificio del Consejo de Participación Ciudadana. Lo mismo pasó en el 2007. Lo mismo pasó en el 2007, cuando fueron destituidos los 57 por el Tribunal Supremo Electoral. Acordonaron el Banco Central con miembros de la Policía Nacional. Lo acordonaron. Y luego, ¿qué pasó? El Congreso paralizado 3 semanas. 3 semanas. Hasta que finalmente, en una movida política, entiendo que el líder de esa movida política fue el entonces ministro de Gobierno, Gustavo Larrea. Resulta que logran que se principalicen los suplentes, pero ¿saben cómo lo hicieron? Primero, encontrándose en una hostería en San José, en Puembo. No sé si era Rincón de Puembo o San José de Puembo. Una de las 2 hosterías en Puembo. Y mi pana y colega Milton Pérez cubrió eso. Llegó con su cámara y les encuentra pues a los diputados alternos de los principales que habían sido destituidos. Ahí reunidos, ven la cámara de Teleamazonas, automáticamente se tapan con los manteles. Por eso quedaron bautizados como los diputados de los manteles y salieron de ahí. ¿Y saben qué pasó al día siguiente? En la madrugada ingresaron. Porque aquí las cosas las hacen en la madrugada. Ingresaron en la madrugada al Banco Central por el subsuelo del Banco Central. Y en la mañana el Congreso ya se instaló. Congreso liderado en aquel tiempo por el ingeniero Jorge Ceballos Macías, entonces diputado del PRIAN, que igualmente a espaldas de su partido, el ingeniero Jorge Ceballos salió del PRIAN después de estos episodios, pero Jorge Ceballos viabilizó la instalación del Congreso con los diputados alternos, los diputados de los manteles, y por eso ese Congreso se lo recuerda como el Congreso de los manteles. Igualmente en la madrugada. ¿Entienden el punto? ¿Saben cuál es la conclusión de estos ejemplos? Que aquí las cosas se hacen entre gallos y medianoche. ¿Sí o qué? Aquí en el Ecuador, este país se caracteriza porque se hacen las cosas entre gallos y medianoche. Porque hay políticos y hay momentos políticos en los cuales la única forma de hacer las cosas, bajo este argumento tan absurdo, pero muy tradicional en el Ecuador, de que el fin justifica los medios, que las cosas las hacen entre gallos y medianoche. Ingresando en la madrugada, atrincherándose, paralizando las instituciones, no respetando el Estado de Derecho. Que no existe en el Ecuador. A mí no me digan que aquí hay Estado de Derecho. Aquí no existe el Estado de Derecho. Estado de Derecho en un país donde 2 personas se autoproclaman presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿A quién le corresponde? Porque claro, ayer Sofía Almeida dijo que a ella le corresponde. Ayer también Hernán Ulloa, que hoy estará con nosotros, aseguraba que a él también le corresponde. ¿A quién le corresponde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y sobre el tema jurídico, aquí hay un montón de discusiones. Porque por un lado, los consejeros de minoría señalan que la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no dispone la posibilidad de una remoción de sus autoridades en medio de su periodo. Porque está claro que tanto Sofía Almeida cuanto David Rosero estaban cumpliendo su periodo, el periodo para el cual fueron elegidos, presidente y vicepresidenta y vicepresidente del organismo. Ellos dicen que la ley del Consejo de Participación no prevé una remoción en medio de su periodo. Pero por otra parte, los consejeros de mayoría invocan el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, donde sí se establece la posibilidad de una remoción. Entonces, vean, en este tema la discusión no es jurídica, la discusión es netamente política. Porque donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Y los abogados no se van a poner de acuerdo. No se van a poner de acuerdo. Donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Entonces cada quien tendrá su interpretación. Y lo de fondo, como yo siempre he dicho, lo de fondo, ¿qué pasa con la institución? ¿Qué pasa con la institucionalidad? Y a mí me parece que el titular de la nota de Diario El Comercio, publicada en su página web, escrita por la colega Karina Sotalín,
Yo creo que este titular es el kit del asunto. El nombramiento del Contralor genera el caos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El nombramiento del Contralor. Ustedes se dan cuenta, y quiero invitarles a reflexionar sobre eso, queridos oyentes e internautas. Ustedes se dan cuenta la importancia del cargo de Contralor. Se dan cuenta de la importancia del cargo de Contralor. Para mí este titular es clave. Clave. La importancia del Contralor. Y por eso este caos generado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Basta con revisar para que se den cuenta de lo que ocurre con la Contraloría. En medio, de la Contraloría se derivan una serie de complejidades que no son recientes, por la naturaleza de ese organismo. Y vamos otra vez a hacer un ejercicio o una mirada retrospectiva. ¿Saben quién fue el Contralor en 1996? Cuando fue elegido Abdalá Bujarán Ortiz, presidente de la República. ¿Saben quién fue el Contralor? El doctor Fernando Rosero González, mano derecha del presidente de la República de la época. El Contralor no puede ser, pues, mano derecha del presidente, pues. Si el Contralor es el juez de cuentas del Estado. Pero es que hasta las formas hay que cuidarlas, para que vean la importancia de la Contraloría, pues. Nombraron como Contralor a un hombre muy cercano, muy cercano al presidente de la República. En el año 2003-2007 tuvimos 4 años un Contralor subrogante, porque en el Congreso no hubo acuerdos para elegir un Contralor titular. Entre el 98 y el 2003 el Contralor fue el doctor Alfredo Corral Borrero, de 98 a 2003. En 2003 correspondía elegir un nuevo Contralor, y en el Congreso las fuerzas políticas no se pusieron de acuerdo. Y tuvimos un Contralor subrogante 4 años, el doctor Genaro Peña Ugalde. Luego apareció el tiempo del doctor Polit, sobre el cual el correísmo trata de marcar distancias, cuando resulta que el doctor Polit permaneció como Contralor hasta el año 2017. Y en el primer concurso donde él participó, no la primera designación que fue con la estructura constitucional anterior, sino que en la primera elección que él participó, a través de un concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana, sacó 100 sobre 100. El doctor Polit, en la primera elección sacó 100 sobre 100 y permaneció 10 años en el cargo. Y luego, ¿qué pasó en 2017? Se quedó el señor Celi como Contralor subrogante, y vino el transitorio, y los señores del Consejo Transitorio se hicieron los locos. Evaluaron a todo el mundo, menos al Contralor. Aupados por la opinión pública, por un segmento de la opinión pública. Ese mismo segmento de la opinión pública que destacó y blindó todo lo que hacía el Consejo Transitorio, nunca generó una crítica respecto a las razones por las cuales el transitorio no evalúa al Contralor subrogante y no llevó adelante un concurso para designar un nuevo Contralor, porque tuvo tiempo para hacerlo. No lo hizo. Y ese segmento que avaló este tipo de cuestiones inexplicables del Consejo Transitorio se quedó callado, no dijo nada. Cuando ese era el momento para llevar adelante un concurso de méritos y oposición, que nos hubiese impedido que estemos viviendo el caos que estamos viviendo hoy en el Consejo de Participación Ciudadana. Se hicieron los locos. Se hicieron los locos. Y no evaluaron a Celi. No lo evaluaron. ¿Por qué no evaluaron a Celi? A mí me encantaría que aquellos sectores, aquellos opinólogos, aquellos políticos que les parece que todo lo que hizo el transitorio fue positivo, respondan a este interrogante. ¿Por qué el transitorio no evaluó a Celi? ¿Por qué permitieron que se quede un subrogante? ¿Y por qué blindaron ese subrogante hasta el año 2022? ¿Por qué lo hicieron? Cuando pudieron haberlo evaluado. Porque además, quiero recordarle a la opinión pública que el doctor Pablo Celi de la Torre era el subcontralor del doctor Carlos Polit, que a veces la gente se olvida, o se olvidan por conveniencia.
Se olvidan por conveniencia, pues. El doctor Celi era el subcontralor del doctor Pollitt. ¿No les parece a ustedes que si había todos los señalamientos contra el doctor Pollitt y si su subcontralor era el doctor Celi, lo que debieron haber hecho es una limpieza general de las cabezas de la Contraloría General del Estado? ¿No les parece? Pero aquí blindaron al doctor Celi. Nunca lo evaluaron. Nunca lo evaluaron. Y le garantizaron que permanezca en la Contraloría hasta marzo del 2022. Celi no sigue siendo contralor porque fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Y acuérdense ustedes que cuando detuvieron a Celi, hubo todo este conflicto respecto quién era el subrogante del subrogante, pues, porque Celi era subrogante. ¿A quién le correspondía subrogar al subrogante? Figuras que no existían en la ley de la Contraloría General del Estado. ¿Se acuerdan del caos? Y la discusión de que si Celi podía o no podía firmar desde la cárcel 4. ¿Se acuerdan? Tengamos memoria. Y hoy, claro, regreso al titular del Comercio. El problema, como dice el Comercio, es que el nombramiento del Contralor genera estas pasiones y estas dificultades y estas pugnas por la importancia que tiene la Contraloría General del Estado. Porque la Contraloría General del Estado, lamentablemente para los funcionarios de altísimo nivel profesional que trabajan en ese organismo, lamentablemente ese organismo, en varios pasajes de la historia de este país, ha sido utilizado para perseguir a detractores o opositores políticos. En varios pasajes de la historia política de este país. Utilizando la institución que se encarga de auditar el buen manejo de los recursos públicos para perseguir opositores. Y nosotros como sociedad estamos llamados a repudiar esas prácticas y a exigir que la Contraloría, que no metan la mano en la Contraloría y que garanticen que este sea un organismo técnico. Que no el pana del presidente de turno se convierta en Contralor General del Estado. Que no hay profesionales en el Ecuador, los hay. Los hay. Hay mucha gente valiosa que se niega a intervenir en procesos para asumir estos cargos justamente por el desgaste que significa en su imagen, en su credibilidad, por los procesos de persecución que muchas veces se generan, por la estigmatización que en ocasiones se genera. Por eso hay gente valiosa que no participa y que no se moja el poncho y que prefiere quedarse en su zona de confort en el sector privado, cuando tanta falta hace en el sector público. A mí no me digan que no hay una mente lúcida aquí en el Ecuador que pueda asumir la Contraloría. Un hombre o una mujer capaces que puedan asumir el control de la Contraloría General del Estado con un papel eminentemente técnico, alejado de las cuestiones político-partidistas. Y no hay en el Ecuador una persona químicamente pura, no lo existe. No lo existe, porque todos tenemos nuestra ideología, todos tenemos nuestro corazoncito. Preséntenme a alguien que sea químicamente puro, preséntenme. Yo no lo conozco. Todos tenemos una ideología. Pero a mí no me digan que una persona, independientemente de su corazón ideológico, que debe tenerlo, no puede conducir a Contraloría con absoluta independencia. Ese es el problema de este país. Aquí se ha denostado al sector público y por eso gente valiosa se niega a ser parte del sector público porque automáticamente le estigmatizan. Este país necesita tener un contralor o una contralora de credenciales altísimas para rescatar esa institución y para volver a creer en la institucionalidad. Eso necesita este país. ¿Por qué es tan difícil entenderlo? ¿Y por qué es tan difícil hacerlo? ¿Por qué hoy la pugna del Consejo se deriva de la designación del Contralor? Como antes, como hoy, y seguramente como mañana. Yo les invito a reflexionar sobre esto que estoy señalando. Les planteo esta reflexión. Los ciudadanos tenemos que rechazar el manoseo sobre un organismo que tiene que ser absolutamente independiente, la Contraloría General del Estado, como la Fiscalía General del Estado, como el Consejo de la Judicatura, como la Corte Nacional de Justicia, como el Tribunal Contencioso Electoral, como el Consejo Nacional Electoral. Tienen que ser organismos que, independientemente del corazón ideológico de sus cabezas, que lo tienen, manejen con sentido de país las instituciones, y no creo que sea una quimera lo que estoy planteando.
Es posible, si es que nuestra clase política tiene un ápice de madurez. Y este país lo que hace es demostrar con su clase política que no cambia. Que no cambia. Las prácticas siguen siendo las mismas. El paso de los años provoca justamente, o sea, uno pensaría que con el paso de los años las prácticas se modifican, se mejoran, entendemos el momento. Aquí las prácticas siguen siendo las mismas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Que detrás de la crisis del Consejo esté la elección del Contralor. Es una barbaridad. ¿Cuál es el fondo del asunto? Señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa Ordóñez, Ibede Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos, a los 7 les pregunto, ¿cuál es la génesis del problema? Les pregunto públicamente. El problema es la elección del Contralor. Es tan difícil que los 7 se pongan de acuerdo en un reglamento que le garantice al país independencia y transparencia en el concurso. Es tan complejo eso. Señores y señoras, consejeros y consejeras, es tan complejo eso. Por favor, el país no da para más pugnas. El país necesita certidumbre, certezas, confiar en la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad. Eso necesita el país y eso lamentablemente no lo recibe el país. Esa es la naturaleza de mi comentario hoy, con respeto, pero con frontalidad. Y yo sí trato de ampliar la visión y no quedarme solo con una visión. Trato de ampliar la visión y decirles que estas cosas no es que es la primera vez que ocurren. Y no por eso está bien que ocurran. Este no es un mejor país. Lamentablemente no tenemos un mejor país. No tenemos. Y mientras persistan estas prácticas y mientras el poder político se pelea de dentelladas el control de las instituciones de control, estamos fritos. Mientras el poder político de este país siga manejando esta lógica de que llego al poder y tengo que controlar los organismos de control, estamos fritos. Estamos fritos. Porque es un carrusel que se repite. Y luego de 4 años vendrá otro poder. Y después de 4 años, otro poder. Y tendrá las mismas prácticas. ¿Hasta cuándo? Este país no da para más. Le quiero agradecer para ir cerrando el comentario. Me había escrito Patricio Valdivieso desde Loja. ¿Cómo le va, Patricio? Gracias. Habla justamente sobre esta lectura que estamos generando durante los últimos años. Esta etapa tan compleja que estamos viviendo, ¿no? Vamos a pasos agigantados, dice don Patricio, a un estado fallido. Y mi buen amigo Juan Carlos Gómez plantea una inquietud interesantísima. ¿Cuál es el rol del gobierno en esta disputa? La presencia de la policía en el Consejo no advierte alguna participación a través del Ministerio de Gobierno, por ejemplo. Lo dije. O sea, la policía no se manda sola, pues. Ya, mandaron a blindar el edificio justamente por disposición superior. ¿Ah? ¿No hay un resorte de la presidencia tras estos vergonzosos sucesos? Pregunta. Sería interesante, ¿no? Sería interesante saber qué nos dicen. ¿Ah? A ver, el doctor Sempertegui, ¿qué pasó con el doctor Sempertegui? Ya, ok, ¿tiene algún problema el doctor Sempertegui? Voy a seguir echando jarabe de lengua. Ya iba a cortar el comentario. Tengo una gran cantidad de personas conectadas. ¿Ah? Tenemos 843 personas conectadas en nuestra transmisión de YouTube y tenemos 459 en nuestra transmisión de Facebook. Gracias por aquello, ¿no? Más toda la gente que nos está escuchando. Nos acaba algún problema ha tenido familiar el doctor Sempertegui. Con todo gusto vamos a reagendar esa entrevista con el rector de la Universidad Central del Ecuador. Aquí dice, ¿quién lo puso a Carlos Polit? Por Dios, tengamos memoria, pues. La Sociedad Patriótica puso a Carlos Polit. ¿Y quién lo mantuvo después a Carlos Polit, estimada Vero? Vamos. ¿Quién mantuvo después a Carlos Polit?
¿Por qué solamente analizan lo que conviene? ¿Por qué solamente analizan lo que conviene? ¿Cuánto tiempo permaneció Carlos Portillo en la Contraloría? Y a mí no me digan que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el pasado era un organismo independiente. Pues vamos. No era un organismo independiente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nunca ha sido un organismo independiente. Jamás. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nació con la atribución para hablar del tema que estamos planteando sobre la situación de la Contraloría, de elegir autoridades de control, el concepto era quitar de las manos de los políticos la elección de autoridades de control. El argumento era para despolitizar la elección de autoridades de control. Ese era el argumento cuando nació el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quitaron de las manos de los políticos la elección de autoridades de control, les pregunto. Yo quiero preguntarles a ustedes, de verdad, si consideran que alguno de los concursos para elegir autoridades, no ha tenido algún inconveniente o no ha generado alguna duda. Les pregunto. Porque en este país, lamentablemente, no se pueden hacer concursos transparentes. Siempre hay algunas dudas. Y así es, don Byron. 2 errores no hacen un acierto. 2 errores no hacen un acierto. Que porque antes estuvo bien, hoy está mal, o porque antes estuvo mal, hoy está bien. No. Si antes estuvo mal, hoy también está mal. Pero claro, hay gente que antes se quejaba y que hoy está calladita o aplaudiendo, pues. Yo les apuesto que si la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana era distinta, era diferente a la que hoy tenemos, con seguridad, aquellos que están hoy calladitos estuvieran hablando y despotricando. Con seguridad. Se los firmo. Hoy hay un segmento de la opinión pública que está calladita. ¿Ah? Está calladita. Lo de fondo es el control de las instituciones. Y hoy, por ejemplo, hay que hacer una lectura adicional. No me pareció descabellado algo que, conversando con un colega ayer, con Andrés Relich, en el programa digital de la tarde, no me parece descabellado algo que surgió en esa conversación, en esa charla con mi colega. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene problemas presupuestarios. No es descabellado pensar que además de los errores propios de ese organismo, están tratando de llevar al límite del desprestigio de ese organismo, por errores propios y también por situaciones externas como el tema presupuestario. Ayer el presidente de la República, el presidente Lasso, ha ratificado su postura frente a la crisis del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente Lasso ha insistido en que la potestad para designar autoridades de control debe regresar a la función legislativa, como había sido hasta el año 2007. Yo creo que no es una lectura menor la que hay que hacer de esa referencia que ha hecho el presidente de la República. No es una lectura menor. No lo es. Porque surge en un momento en el cual el Consejo está cayendo en un clima de mucho desprestigio. Es un momento en el cual varias voces que ya en el pasado plantearon la desaparición de ese organismo han vuelto a aparecer. Varias voces han vuelto a aparecer proponiendo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, es muy probable que esto no sea gratuito. Es muy probable que esto no sea gratuito. Otro ejemplo de caos institucional que me recuerda a mi buen amigo Eduardo Córdoba Sánchez. La elección del doctor Juan Pablo Pozo como presidente del Consejo Nacional Electoral, cuando previamente fue Mauricio Tayupanta elegido presidente por unas horas y luego por arte de magia resulta que reconsideraron la elección de Mauricio Tayupanta y eligieron al doctor Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Bien que me recuerda ese pasaje, porque ese pasaje reflejó justamente algo que había ocurrido respecto del poder político, ¿no?
Don Carlos me dice que los comentarios deben tener sustento constitucional. Yo no soy constitucionalista, estimado Carlos, yo soy periodista. Si usted quiere sustento constitucional, hay que buscar un constitucionalista, pues, que hay un montón. Rafael Ollarte, Stalin Raza, María Dolores Miño, hay un montón. Yo no, Ismael Quintana, yo no soy constitucionalista, yo soy periodista nomás. No he estudiado. Allá. Paul Salazar me dice, no fue Tayupanta, sino Paul Salazar. Gracias, André, gracias. Fue Paul Salazar en el caso del del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué más tenemos por acá? Buena pregunta que nos hace Guadalupe en el YouTube. ¿Qué o quién es independiente? Dice, según yo, nada ha servido, nada vale la pena, siempre habrá algo bueno que rescatar. Y yo nunca he dicho que nada vale la pena. Ya dice que parece que me suma a los ciegos que no ven más allá. No, no es así, estimada Guadalupe. No es así. Creo que usted no me ha escuchado y le digo con respeto. Es imposible, y lo digo de nuevo, es imposible encontrar una persona químicamente pura. Todos tenemos nuestra ideología, todos tenemos nuestro corazoncito, todos tenemos nuestra forma de pensar. Todos. El problema no es ese. El problema es que cuando se llega a un organismo de control, esa persona tiene que actuar con independencia de los poderes políticos, independencia de los partidos políticos. Tiene que tomar decisiones al margen de los afectos o desafectos de la política. Esa es la independencia. Aquí no existe gente químicamente pura. No existe gente químicamente pura. Tampoco los periodistas somos químicamente puros, le cuento, doña Guadalupe. Presénteme un periodista que no tenga su corazoncito ideológico. Presénteme para conocerlo, porque yo no lo conozco. Todos tenemos nuestro corazoncito. Todos. Hay colegas que comulgan con la derecha, habemos quienes comulgamos con la centroizquierda, hay colegas que comulgan con la izquierda, hay colegas que comulgan con la extrema izquierda, hay colegas que comulgan con la extrema derecha. Yo comulgo con la centroizquierda. Lo he dicho públicamente desde que era estudiante de colegio. Esa es mi ideología. Y lo he dicho en varias ocasiones. Yo no me presento como libre e independiente. Yo no manejo esa frase cliché. Tampoco pretendo presentarme como imparcial, como objetivo. No. Yo no creo ni en la objetividad ni en la imparcialidad. Este comentario no es imparcial. ¿De qué imparcialidad podemos hablar? Este comentario no es objetivo. Porque la objetividad es subjetiva. Este comentario tiene un sesgo, mi sesgo, el mío. Ustedes me escuchan sabiendo mi sesgo, y con base en eso lo comparten o discrepan con este comentario. Es parte de. Me encantaría saber, doña Berito, en qué he cambiado mi discurso, ya que estamos en estas. ¿En qué he cambiado mi discurso? Porque critico los 10 años del economista Correa, que también lo hacía antes. ¿He cambiado mi discurso? No. ¿Acaso no critico también las posturas del presidente Lasso? No lo he hecho. Yo digo, cada quien considera o interpreta las cosas con base en sus propios sesgos. Son respetables. Yo me presento como soy aquí en este espacio, con absoluta transparencia, y soy y pienso tal cual como le estoy diciendo en este momento. Tal cual. Y la idea es que ustedes escuchen y discrepen o compartan estas ideas que estamos planteando justamente en este espacio de noticias. La crítica es absolutamente constructiva y no es que todo está mal. Pero si a mí me presentan, voy a comprar lo que me dice una de las oyentes, que no todo está mal. Ok. Si en el diseño institucional a mí me presentan algo que funcione, yo les pido por favor que me lo expliquen o me lo digan. Institucionalmente, ¿qué está funcionando hoy en este país? ¿Qué está funcionando hoy institucionalmente? Pregunto, ¿qué es lo que está funcionando bien? Tenemos una Contraloría con un Contralor subrogante. No tenemos un Contralor titular que haya emergido de un concurso de méritos y oposición. ¿Ustedes creen que la Contraloría está funcionando adecuadamente luego de los episodios del año pasado, tras el desastre institucional provocado luego de la detención del doctor Celi?
y la ausencia de una normativa, tanto así que la Asamblea está debatiendo unas reformas a la ley de la Contraloría para clarificar qué hacer en caso de ausencia temporal o definitiva del Contralor. ¿Ustedes creen que está funcionando bien la Contraloría? ¿Ustedes creen que no hay problemas en la judicatura cuando luego de la renuncia de la presidenta Maldonado comenzó una disputa por quién capta la presidencia de la judicatura? Cuando se supone que el transitorio había designado un suplente de la doctora Maldonado y resulta que el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a uno de sus vocales, al doctor Fausto Murillo, para que se encargue de la presidencia. ¿Creen que está funcionando la judicatura? Pregunto. ¿Creen que funciona la administración de justicia? ¿Ustedes creen que tenemos justicia? ¿Ustedes creen que funciona la justicia cuando para unos casos se tramitan con agilidad extrema, impresionante, determinados procesos, mientras para otros hay gente que espera años una decisión por parte de los jueces? ¿A ustedes les parece que funciona la justicia? A mí no, no sé a ustedes. A mí no. Porque para mí, si la justicia no es igual para todos, si no es igual para todos, para mí no es justicia. Para mí no está funcionando. Para mí no funciona. ¿A ustedes les parece que funciona adecuadamente la Asamblea Nacional? ¿Les parece? Pregunto. El organismo sí. La Asamblea es el organismo más político de este país. Más político de este país. Pero ¿les parece que está funcionando adecuadamente la función legislativa? Cuando, por ejemplo, en las últimas semanas les he presentado 2 casos en los cuales hay proyectos que duermen el sueño de los justos. En la Comisión de Seguridad, varios proyectos de ley sobre seguridad y uso progresivo de la fuerza que estaban durmiendo ahí, que se han reactivado en este momento por la coyuntura, es otra cosa, pues. Pero estaban durmiendo ahí. Les demostré la semana anterior, a propósito del aluvión en la Gasca y la Comuna, que había 4 proyectos de ley en la misma comisión que estaban ahí dormidos, porque no interesa generar una ley de gestión de riesgos. ¿Les parece que funciona la función legislativa? ¿Les parece? ¿Les parece que funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Pregunto, luego de este desastre, ¿les parece que funciona el Consejo cuando en 3 años, casi 3 años, no ha hecho ni un concurso? Ni uno. Cuando tenían que haber primerito llegado y haber convocado al concurso para renovar el defensor público. Porque el doctor Ángel Torres Machuca está encargado de la Defensoría Pública. Y porque es un organismo que tiene una importancia superlativa en la estructura jurídica de este país. Para los que no conocen qué es la Defensoría Pública. La Defensoría Pública le provee a usted un abogado cuando no tiene para pagar a uno. Porque hasta el más contumaz delincuente tiene derecho a tener un abogado. Hasta el más contumaz. Para eso sirve la Defensoría Pública. Para eso. Y la Defensoría Pública está encargada a una persona durante varios años. Y el Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho nada. ¿Les parece que funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando hasta el sol de hoy no terminó el concurso de Contralor? A esta hora ya teníamos que haber tenido elegido el Contralor para que asuma las funciones en marzo, porque en marzo se acaba el periodo de Pablo Celi. Y el proceso ni siquiera empieza porque se están disputando el tema del reglamento. Pregunto. Entonces yo quiero saber, con todo respeto les digo, a quienes plantean justamente esa inquietud de que no todo está mal, díganme en qué funciona institucionalmente. ¿Qué funciona? ¿Qué está funcionando institucionalmente? ¿Cuál institución funciona adecuadamente? ¿Con qué institución nos podemos sentir identificados? Yo les pregunto a ustedes, ¿con qué institución se sienten identificados? Me dice mi pana el Flaco Sánchez, el CNE. Yo le recuerdo a mi contertulio de las tardes, al Flaco Sánchez, que este CNE a esta hora tenía que haber sido renovado parcialmente como lo hicieron con la Corte Constitucional. Como lo hicieron con la Corte Constitucional. Resulta que no lo hicieron. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que además, perdónenme, y esto lo dije en su momento, otro de los vicios del transitorio. Otro de los vicios del transitorio. El Consejo Nacional Electoral no emergió de un concurso de méritos abierto, pues, como decía la norma jurídica.
Las organizaciones políticas propusieron candidatos, pues. ¿O no fue así? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan quién auspició a la presidenta Tamaín? ¿Quién auspició al vicepresidente Pita? ¿Quién auspició al consejero Cabrera? ¿Quién auspició a la consejera Cero? ¿Quién auspició al consejero Verde Soto, que ya no está en el consejo? ¿No se acuerdan? ¿En qué parte de la Constitución decía que los partidos políticos tenían que auspiciar consejeros del Consejo Nacional Electoral? ¿En qué parte? Les pregunto. Y aquí se segmento de la opinión pública que defendió todo lo que hizo todo lo que hizo el Consejo Transitorio, aplaudió todo lo que hizo el Consejo Transitorio. ¿No señaló esto que estoy mencionando? Yo, por ejemplo, y lo he dicho en varias ocasiones y yo no me voy a desdecir, yo he destacado el altísimo nivel profesional, académico, intelectual de la actual Corte Constitucional. Lo he destacado. Pero he cuestionado el origen de la Corte. Y lo ratifico. La actual Corte Constitucional, que tiene un muy alto nivel, más allá de que 3 magistrados de los quilates de Hernán Salgado Pesantes, de Ramiro Ávila Santamaría y de Agustín Grijalva ya no están más en la Corte. Habrá que ver las ejecutorias de los nuevos jueces de la Corte Constitucional, de Alejandra Cárdenas, de Joel Escudero y de Richard Ortiz. Habrá que ver cómo se desempeña Lilo Sara como presidente de la Corte y cómo se desempeña como vicepresidenta Carmen Correal Ponce. Habrá que ver. Pero esta Corte es una Corte de muy alto nivel. Pero el origen es cuestionable. Nació a partir de una extralimitación de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. ¿No se acuerdan? El Consejo no podía evaluar, el transitorio no podía evaluar a la Corte Constitucional, por más patética que les haya parecido. Esa Corte de la cual era vicepresidenta, memoria, como siempre les digo, audiencia, memoria. La vicepresidenta de esa Corte era la señora doctora Pamela Martínez, que ganó el concurso con 100 sobre 100 y que luego se convirtió en la pieza clave del caso Sobornos. ¿Se acuerdan? Ella era la vicepresidenta de esa Corte. Por más impresentable que les haya parecido esa Corte, a mi modo de ver, mi opinión, es que el transitorio no podía evaluar esa Corte. No le daba la Constitución, no tenía atribución constitucional el Consejo Transitorio, porque la Corte Constitucional no la elige el Consejo de Participación Ciudadana, no la integra el Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional es integrada por un órgano, por una comisión conformada por varios estamentos del Estado, no por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y sin embargo se extralimitaron. Y desde mi punto de vista, inconstitucionalmente, evaluaron, cesaron esa Corte y eligieron una nueva. Les he planteado algunos ejemplos. No sé qué opinan ustedes, pero estoy tratando de justificar o de sustentar por qué yo creo que hoy no tenemos institucionalidad. No tenemos institucionalidad. ¿Funciona el Tribunal Contencioso Electoral? Pregunto, ¿les parece que está funcionando? Yo quiero que me digan qué institución funciona adecuadamente. ¿Con qué institución ustedes se sienten representados, se sienten satisfechos? ¿Con cuál? Yo al menos, si a mí me preguntan, a mí, como ciudadano, como periodista, yo no me siento representado por ninguna institución de este país. Por ninguna. Porque no han estado a la altura de las circunstancias, porque no han demostrado independencia de los poderes políticos. Esa es la independencia que planteo. No digo que una persona tiene que ser químicamente pura, independencia de los poderes políticos. Que si era social cristiano, entienda que no tiene que tomar decisiones porque le pide el Partido Social Cristiano. Que si era de UNES o de Revolución Ciudadana, no tiene que tomar decisiones porque le ordena a la gente de Revolución Ciudadana. Que si era de Creo, no tiene que tomar decisiones porque le ordena el gobierno al movimiento Creo. ¿Me entienden el punto? Ese es el punto que yo planteo. Y esa es la reflexión que les dejo a ustedes. Cada uno de ustedes tendrá su propia valoración de lo que estoy señalando. ¿Ya?
Ojalá que se entienda el punto. No soy dueño de la verdad. Yo me he extendido ya en el comentario justamente para decirles que no pretendo ser dueño de la verdad. No lo soy. Es mi opinión, la mía. Yo respeto, valoro la opinión de cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes tiene una opinión. Yo lo único que les digo es, tengamos memoria y tengamos sentido crítico. Tengamos sentido crítico de lo que pasa hoy y también tengamos sentido crítico de lo que pasó antes. Porque antes también hubo excesos, como los hay hoy. Y como los habrá mañana, porque el político en este país no sabe administrar el poder, con honrosas excepciones. El político no sabe administrar el poder. Gracias, doctora Grace Jiménez, que está en sintonía. Le gustó la frase, hasta el más delincuente tiene derechos. Así es. Así es. Hasta el más cuanto más delincuente tiene derecho a un abogado. Para eso está la Defensoría Pública, por si acaso. Bueno, 7 de la mañana con 30 minutos. No los aburro más, por favor. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.